El alto mando destaca por ser la última gran prueba antes de enfrentarse al campeón, por lo que tienden a tener los mejores Pokémon de una especialidad concreta para comprobar si realmente estás preparado para pasar al Salón de la Fama. Por ello, en este vídeo analizaremos a los 4 alto mando de la región de Kanto e intentaremos reforzar las flaquezas que pueden presentar sus equipos respetando su esencia original. En la primera generación habrá poco margen de maniobra, ya que solo contamos con los primeros 151 Pokémon, pero usaremos la base de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja para al menos tener más variedad de movimientos y contar con habilidades y objetos equipados. Comenzando por Lorelei, a priori se especializa en el tipo hielo, aunque podría pasar por alto mando del tipo agua también, ya que 5 de sus 6 Pokémon cuentan con dicho tipo. Sin embargo, como ya tenemos a Misty como especialista del tipo agua en Kanto, mantendremos a Lorelei como el alto mando de tipo hielo. A nivel de cambios de Pokémon, la realidad es que no se puede hacer mucho, ya cuenta con los 5 Pokémon de tipo hielo de Kanto, y su Slowpoke creo que es lo suficientemente icónico como para cambiarlo, por lo que trataremos de mejorar el rendimiento del equipo en combate. Cloyster, el primer Pokémon de Lorelei, estará a nivel 51 y su habilidad será Caparazón. Le mantendremos las púas, ya que me parece un ataque interesante para el primer Pokémon del combate. Sustituiremos Buceo y Protección por Rayo Hielo y Surf para que cuente con los 2 ataques más fuertes y precisos de sus tipos. Y finalmente le mantendremos Granizo, ya que podría interesar el clima para generar daño residual, reducir en un 50% el daño de rayo solar o reducir a un 25% los movimientos de recuperación. Al Dewgong de Lorelei lo mantendría tal como está, ya que cuenta con los 2 ataques principales de sus tipos, una habilidad que le cubre al tipo fuego, Velo Sagrado para evitar cambios de estados y Granizo por si hiciese falta poner el clima. Creo que poco más le podemos pedir a ese Dewgong. Slowpoke mantendrá tanto su nivel como la habilidad de Despiste, pero lo transformaremos de alguna forma en un tanque de tipo hielo y psíquico. Mientras que mantiene Rayo Hielo, Surf se lo sustituiremos por Psíquico para contar con el mejor ataque de dicho tipo. Y tanto Amnesia como Bostezo me parecen 2 ataques muy característicos de Slowpoke, por lo que creo que se complementan muy bien con el resto del set. A nivel 54, Jin seguirá contando con su única habilidad, Despiste. Sin embargo, su moveset necesita una revisión urgente. Puño Hielo lo sustituirá Rayo Hielo, el cual aprende vía MT. Doble Bofetón lo sustituirá Psíquico, para así golpear con su otro stab. Y mientras que mantendremos Atracción, ya que creo que casa mucho con el lore de Jinx, Beso Amoroso lo sustituiremos por Reflejo, para reducir el daño de los golpes físicos, que es por donde flaquea. Finalmente, el Pokémon insignia de Lorelei, Lapras, entra en combate a nivel 54 y con la habilidad Absorbe Agua. De nuevo, tanto Surf como Rayo Hielo se mantendrán. Un movimiento que siempre he asociado a Lapras es Canto Mortal. Sin embargo, al tratarse del último Pokémon, quizás no tenía mucho sentido incluirlo en el moveset. Por tanto, creo que el combo de Danza Lluvia y Trueno puede ser interesante para cerrar el nuevo set de Lapras. Y como objeto equipado, mantendrá la Valla Cidra. Y así quedaría el equipo de Lorelei prácticamente igual que en su versión original, pero con los retoques necesarios para hacerlo algo más desafiante. Pasando al equipo de Bruno, es llamativo ver cómo cuenta con 2 Onix tratándose de un especialista del tipo lucha. Además, siendo Onix el as de Brock, no es mala opción buscar alternativas para que tanto líderes como alto mando no repitan Pokémon dentro de lo posible. El primer Onix lo sustituirá Primeape a nivel 51 con su habilidad Espíritu Vital. El moveset de Pimir lo formará Demolición, Foco Energía, Terremoto y Contraataque, estos 2 últimos aprendidos mediante tutor. Siguiendo con Hitmonchan, a nivel 53 contará con la habilidad Vista Lince, y en cuanto a set de ataques, la pena es que los puños elementales eran especiales en esta generación, por ello mantendrá Gancho Alto y Ultra Puño por la prioridad y completamos el set con Danza Lluvia y Avalancha como mejora de tumbarrocas. Para su contraparte, Hitmonlee contará con su habilidad Flexibilidad. De su set mantendremos Mega Patada, ya que se trataba de su movimiento insignia, y le incluiremos su otro ataque característico, Patada Salto Alta, y Meditación, ataque que aprende muy temprano y que le aumenta el ataque. De la misma forma que Hitmonchan, Hitmonlee cerrará su set con Danza Lluvia. Muchos os preguntaréis el porqué de la Danza Lluvia tanto en Hitmonlee como en Hitmonchan. Esto se debe a que el segundo Onix de Bruno lo sustituirá un Poliwrath a nivel 54 con la habilidad Nado Rápido. Por ello se aprovechará del clima puesto anteriormente por uno de los 2 Pokémon anteriores. Sé que muchos diréis que tanto Primeape como Poliwrath forman el equipo de Aníbal en Johto, lo que podría ser un problema para el alto mando de dicha región. Así que os recomiendo que os suscribáis y reventéis el botón del like si queréis conocer la solución que tengo pensada para el equipo de Bruno en el alto mando de Johto. Poliwrath se trata de un Pokémon con buen ataque físico y especial, por lo que aprovechará al máximo sus 2 stabs. Sus 2 movimientos de daño principales serán Cascada para diferenciarlo del equipo de Lorelei por el lado especial y Demolición por el lado físico, y cerrará su moveset con Hipnosis y Psíquico, el cual le podría cubrir el tipo planta, ya que la mayoría de los Pokémon de la región de Kanto de esta especialidad se combinan con el tipo veneno. Finalmente el equipo lo cierra el clásico Machamp de Bruno a nivel 56 y con la habilidad Gallas. Si bien no tenemos objetos como la Toxiesfera o la Llama Esfera para activar la habilidad, es una amenaza para los aspirantes que quieran alterar su estado. Tajo
bajo cruzado y corpulencia los mantendremos, ya que me parecen movimientos muy icónicos de este matchup, pero mejoraremos tumbarrocas con avalancha y cara susto lo sustituirá sumisión, ataque característico de su línea hasta la segunda generación. Machamp seguirá llevando equipada la Valla Cidra. Llega el turno de Agatha, la experta del tipo fantasma. Realmente es complicado de definir, Kanto solo cuenta con la línea de Gengar del tipo fantasma, por lo que el equipo de Agatha se ve obligado a repetir dicha línea y añadir otros dos Pokémon con aspecto intimidante. Por ello, aquí había dos opciones: optar por un equipo que esté más relacionado al tipo fantasma o con un lore ciertamente oscuro, como podrían ser especies como Ninetales, Marowak o Hypno, o bien optar por formar un equipo de tipo veneno pero que mantuviese el aspecto intimidante de los Pokémon. Así que, viendo que la preferencia en el alto mando es que estos se especialicen en un tipo concreto, opté por esta segunda vía. El primero de los Gengar será sustituido por Venusaur, a nivel 53 con la habilidad Espesura. Nunca he sido muy fan de incluir los iniciales en líderes de gimnasio, pero no sería el primer caso de un inicial en el equipo de un alto mando. Además, Venusaur encaja con el perfil de Pokémon intimidante y ninguno de los otros especialistas o entrenadores que utilizan Pokémon de tipo veneno o planta veneno lo llevan en su equipo. Venusaur contará con drenadoras, síntesis, tóxico y bomba lodo. Pensé en la opción de utilizar a Venusaur con la habilidad clorofila y día soleado. Sin embargo, la más probable opción del tipo fuego que tenga el oponente solo potenciaría la debilidad de Venusaur al dicho tipo. Por tanto, aunque solo golpeara con su stat de tipo veneno, se tratará de un tanque muy molesto, que puede ir envenenando a los Pokémon enemigos y recuperando salud con drenadoras y síntesis. Golbat seguirá siendo el segundo Pokémon de Agatha, a nivel 54 con la habilidad foco interno. Mientras que mantiene colmillo veneno como stat de dicho tipo, sustituiremos aire afilado por golpe aéreo, el cual tiene la misma potencia pero no falla, y su set lo seguirá cerrando rayo confuso, y mordisco lo mejoraremos con triturar, ambos movimientos muy característicos de Golbat, dándole este último cobertura frente al tipo psíquico. Haunter será sustituido por Tentacruel, a nivel 55 con la habilidad cuerpo puro. De nuevo se trata de otro Pokémon de tipo veneno con aspecto intimidante y que no es usado por ningún especialista a lo largo de la región. Al tratarse de un Pokémon más enfocado al lado especial, servirá de Pokémon que proporciona cobertura al resto del equipo. Tentacruel contará con Surf como ataque de stab, Rayo Hielo y Ladrón para cobertura de tipo tierra y psíquico, y Tóxico para envenenar gravemente a sus oponentes. Arbok continuará en el equipo de Agatha a nivel 56 con la habilidad intimidación, mantendrá Bomba Lodo como ataque de stab, y Mordisco, como hicimos con Golbat, lo sustituiremos por Triturar para mantener la cobertura frente al tipo psíquico. El set lo cierran Deslumbrar, ataque característico de la familia de Ekans hasta la segunda generación, y Terremoto. Finalmente, el equipo de Agatha lo cierra su as, Gengar, a nivel 60 con la habilidad Levitación, y sinceramente poco se le puede añadir a este Gengar. Bola Sombra y Bomba Lodo son los dos mejores ataques de sus especialidades, y el combo Hipnosis Pesadilla sumada a su gran velocidad le hacen un Pokémon temible. Seguirá llevando equipada la Valla Cidra. Finalmente, el último alto mando, Lance, se especializa en el tipo dragón. Sin embargo, como ocurría en el caso de Agatha, solo existe la línea de Dragonite de dicho tipo en la región de Kanto. A diferencia del anterior alto mando, la alternativa por tipos de Lance sería el tipo volador. Sin embargo, no creo que hacerle un ornitólogo vaya con la esencia de Lance, por lo que, respetando la idea inicial del equipo, se complementará la línea de Dragonite otros Pokémon que tengan parentescos o rasgos similares a los dragones. Gyarados seguirá abriendo el combate a nivel 56 con la habilidad Intimidación. Aunque Hiperrayo sea el ataque insignia del equipo de Lance, no haremos que todo su equipo lo tenga, ya que al final es un ataque que necesita recargar. En el caso de Gyarados, Hiperrayo lo sustituiremos por Terremoto para poder contrarrestar su principal debilidad. Ciclón se mantendrá como stab de tipo dragón y su set lo cerrarán Cascada y Golpe, ataque que aprende al evolucionar. No queda más remedio que mantener al primer Dragonair del alto mando, ya que no hay mejores alternativas. Mantendrá Hiperrayo y Enfado, pero sus otros ataques los sustituiremos. Velo Sagrado no tiene mucho sentido, ya que su habilidad Mudar le curará de los cambios de estado, y Furia Dragón es un ataque que se queda muy corto para estas alturas de la aventura. Dragonair cerrará su set de ataques con Día Soleado y Lanzallamas. Con el primero cubrirá a sus aliados de la debilidad al tipo agua, y con el segundo, aprovechando el clima, servirá para cubrirse de la debilidad al tipo hielo. El segundo Dragonair lo sustituirá Charizard, el único Pokémon dragón que le falta a Lance en su equipo de la primera generación. No solo encaja a la perfección con la idiosincrasia del equipo, sino que el propio Lance lo incorpora en su equipo como campeón en la región de Johto. Charizard contará con la habilidad Marllamas y llevará el set que le vimos en los juegos de Johto: ataque ala, lanzallamas, hiperrayo, y solo sustituiremos Cuchillada por Garra Dragón para que así obtenga la impronta del equipo de Lance. Llega el turno de Aerodáctil, uno de los Pokémon que más me gustan de su equipo. Este lo mantendremos a nivel 58 y con la habilidad Cabeza Roca. Hiperrayo es un must en Aerodáctil, creo que sin duda uno de esos Pokémon que todos recordamos de la infancia lo fuerte que pegaba con este ataque. Para el stat de tipo Roca, Poder Pasado me gusta, ya que es el ataque insignia de los fósiles y tiene esa posibilidad de bustear todas sus estadísticas, pero me quedaba la duda entre dicho ataque o Avalancha, el cual cuenta con más potencia pero menos precisión. En mi caso le voy a mantener Poder Pasado, aunque déjame en los comentarios por cuál te hubieses decantado tú. Ataque ala se lo
cambiaremos por golpe aéreo, ya que tiene la misma potencia pero no falla. Y finalmente le cambiaremos cara susto por terremoto, el cual le cubrirá la debilidad al tipo acero, al tipo eléctrico y al tipo roca. Finalmente, el Ace de Land seguirá siendo, como no, Dragonite a nivel 60 y con la habilidad foco interno. Al tratarse de su Pokémon insignia le mantendremos hiperrayo. Enfado también es obligatorio en Dragonite, siendo este el único Pokémon en aprenderlo hasta la tercera generación, pero el stat de tipo volador había pensado en otorgarle vuelo a Dragonite, ya que se trata del Pokémon con el que viaja Lance por la región e incluso en los juegos de Johto, y así no repetimos golpe aéreo o ataque ala. Dragonite cerrará su set de ataques con llamarada, para así cubrirse de su debilidad al tipo hielo. Este llevará equipada la Valla Kakik, para evitar confundirse tras usar por primera vez Enfado, sustituyendo así la clásica Valla Cidra. Finalmente, el campeón azul cuenta con un equipo realmente bueno y que pocos peros se le pueden sacar. Por ello, lo único que haremos es realizar pequeños cambios en su set de ataques para potenciar al máximo el nivel del equipo. Comenzando por los 3 Pokémon fijos de su equipo, haremos que los 3 estén al nivel 60 y de esta forma todo su equipo se mueve en un rango de 3 niveles. Pidgeot contará con golpe aéreo, danzapluma, doble filo por incluir un stat de tipo normal y ala de acero para cubrirle de los tipos roca. Raidon solo mantendrá terremoto y derribo, tumbarrocas lo mejoraremos con avalancha y cerraremos su set con cola férrea. Y Alakazam mantendrá su set al completo excepción de premonición, el cual sustituiremos por onda voltio añadiendo stat de tipo eléctrico al equipo de azul. Para los 3 Pokémon que rotan dependiendo del inicial de campeón, también ajustaremos sus niveles, haciendo que los 3 estén a nivel 61. Executor mantendrá su set a excepción de Somnífero, el cual le sustituiremos por psíquico, aprovechando su segundo tipo. Para el Gyarados de azul trataremos de diferenciarlo del de Land, por tanto mantendrá hidrobomba, añadiremos surf para tener un golpe seguro de tipo agua y cerrar el set rayo hielo para sumar el stat de tipo hielo al equipo. Arcanine mantendrá lanzallamas y velocidad extrema y complementarán su set excavar y cola férrea. Y finalmente los 3 iniciales Venusaur, Charizard y Blastoise estarán a nivel 63 tratándose del Pokémon insignia de azul, empezando por Venusaur por darle un aire diferente al de Agatha. A este lo llevaremos con la estrategia de día soleado, tendrá la habilidad clorofila y su set será el mismo que el visto en los juegos, sustituyendo desarrollo por bomba lodo. Para Charizard le mantendremos el equipo original de azul, sustituyendo llamarada por lanzallamas, y para Blastoise hidrobomba lo sustituiremos por surf para asegurar el golpe, rayo hielo entrará por danza lluvia para protegerse del tipo planta y terremoto por mordisco para tener cobertura al tipo eléctrico. Finalmente mantendremos cabezazo para cerrar el set, movimiento característico de Blastoise hasta la tercera generación. Los 3 iniciales seguirán llevando equipada a la Valla Cidra. Y así quedarían los nuevos equipos de los alto mando de la región de Kanto. Lógicamente es una región donde las posibilidades son limitadas, sin embargo preferí hacer pequeños cambios que mejorasen los equipos sin perder la esencia original a realizar grandes cambios sin sentido. Deja un pedazo de like si te gustaría ver los altos mandos de la región de Johto, suscríbete para hacerme saber que te gusta el contenido de mi canal y hazte miembro si quieres dar un apoyo extra para seguir trayendo mucho más contenido de Pokémon. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.